Camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl en una mañana bastante trágica porque un niño de 11 años fue asesinado en Peñaflor, todo esto en el marco de un partido de fútbol. Hubo una discusión, un hombre sacó un arma, termina disparando, varios disparos, ¿no?, que lamentablemente terminaron con la vida de este niño de 11 años. Y lo quiero relevar no solo porque es una tragedia que se nos mueran los niños, ¿no?, producto de la delincuencia, sino porque vamos a estar también en el siguiente bloque conversando con el periodista, escritor y director del programa Democracia UDP, Patricio Fernández, a propósito de una muy contundente encuesta, estudio de opinión, que revela que los chilenos y chilenas encuestados estarían dispuestos a conceder la posibilidad de aprobar un gobierno autoritario precisamente para combatir, según estas personas, ¿no es cierto?, comillas, de mejor manera, temas tan graves como la delincuencia. Vamos a estar conversando con Patricio Fernández, no solo de este, sino de otros puntos, como por ejemplo la irrupción de Johannes Kaiser, que también aparece en esta encuesta superando a José Antonio Kast. Es un 31% que preferiría un gobierno autoritario en determinadas circunstancias. Pero ahora vamos a entrar al tema pensiones porque mañana comienza la votación en el Congreso, particularmente en la Comisión de Trabajo, y vamos a ver si están los votos tanto de las derechas como de las izquierdas para poder aprobar esta reforma. Y precisamente vamos a conversar a esta hora con quien fuera parte de la Comisión Técnica de Pensiones, el ex senador socialista Juan Pablo Letelier. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, muy buenos días. Juan Pablo, ¿eres optimista, medianamente optimista? ¿En qué posición estás a horas de que comience esta votación en el Congreso? A ver, medianamente optimista a optimista, siempre lo soy, debo reconocerlo. En esta ocasión vamos a construir un nuevo peldaño. No es el peldaño que algunos querían. Hay que recordar que el presidente Boric tuvo un programa, no ganó en primera vuelta, ganó en segunda vuelta. Él no está desarrollando su programa de gobierno originalmente ofreció al país. Y en segundo término hubo dos fenómenos políticos, o por así llamarlo, el proceso constituyente fallido, donde es evidente que hay ciertas posiciones que no han tenido cabida en nuestra sociedad, entre ellas no más AFP. Ahí hubo un cambio muy brutal en la percepción de las y los chilenos. Y por último, el gobierno es minoría en el Congreso. Los números son los que mandan aquí. Esta reforma va a salir dependiendo de lo que quiera la derecha, y por desgracia la derecha en esto no está diciendo siempre toda la verdad y está siendo bastante cortoplacista en su mirada respecto a esta reforma. Pero yo soy optimista que algo va a salir. A ver, déjame ir por parte. Hagamos memoria, cuál era la reforma que quería este gobierno? El presidente Boric lo que quería era una reforma para crear un nuevo sistema de pensiones donde lo público jugara un papel central, es decir, un sistema de seguridad social más robusta. Nunca estuvo en discusión dos cosas, que era que se necesita más ahorro para mejorar el sistema de pensiones, un sistema de pensiones con el aporte de solo el 10% del sueldo de las y los trabajadores no tiene ningún destino, es un problema matemático, no puedes vivir durante 30 años ahorrando solo el 10% de tu sueldo. Entonces se necesita aumentar el ahorro
y se necesita capitalizar ese ahorro que se va a realizar. Esos dos temas eran parte de la propuesta del presidente Boric, pero quien administraba estos recursos era un modelo distinto, no era en manos de los privados, en particular la administración, no estamos hablando de la inversión, la capitalización, en la administración cambiaba, porque es ahí donde hay una industria privada que tiene muchas utilidades excesivas según todos los parámetros posibles en materia económica. Lo que el presidente también quería era que fuera un sistema más robusto, donde además de un sistema de solidaridad para las mujeres, dado que hay un factor de sobrevida de las mujeres y de inserción laboral en el mercado de trabajo de las mujeres distinto que los hombres, corregir esas distorsiones, y también se querían corregir las distorsiones que se producen entre los que podemos ganar bastante más en materia de ingresos versus la gente que gana menos en materia de ingresos, y de ahí también había un sistema de solidaridad. Notarás que Claro. yo no hablo de reparto, porque nunca el concepto de reparto estuvo presente en el modelo que proponía el presidente Boric como modelo en régimen. Y lo tercero que estaba, que todo el mundo está de acuerdo, es que en esta transición necesitamos arreglar las pensiones de los que hoy ya están pensionados y tienen pensiones muy bajas. Espera, a ver, un punto, porque tú dices, no hablo de reparto, pero la propuesta original era que un 6% o sea, que ese 6% adicional con cargo al empleador iba enteramente a solidaridad. ¿Eso no es lo mismo que reparto? No, no lo es. Y yo creo que esa es la primera mentira que ha estado en el debate, o distorsión, para no usar una palabra tan fuerte. Reparto es cuando nuestra generación que está trabajando le financia las pensiones a los que ya están pensionados. Es un traspaso de recursos del presente a quienes ya están pasivos. El modelo que hay en Chile es un modelo donde no hay reparto excepto para las Fuerzas Armadas, porque ahí los trabajadores del presente le estamos pagando las pensiones a los que fueron uniformados en el pasado. Ellos no están contribuyendo, es con impuestos del país que se paga. En la propuesta en régimen, y hago esta separación en régimen, era que uno ahorra, los empleadores se les cobra un impuesto al trabajo y aportan un sistema de seguridad social, y en tercer término, el Estado aporta. Con la presidenta Bachelet se involucró al Estado por primera vez en lo que era el pilar solidario, que después ahora se llama pensión universal garantizada. Es un aporte al Estado. Las personas, los trabajadores, aportamos con contribución, y ahora se está discutiendo el impuesto al trabajo, el aporte que van a hacer los empresarios al sistema de pensiones. De acuerdo, Es pero cierto que hay una parte de ajuste, transición que puede llamarse reparto, que es la transición o la contribución no al interior de nuestra generación, sino con las generaciones anteriores. Es decir, parte del debate que hoy existe es con este aporte que van a dar los empresarios, ¿podemos usar una parte de eso para arreglar las pensiones de los que actualmente están pensionados y que el Estado después devuelva ese dinero con un reajuste económico o de intereses de mercado o de promedio de mercado a futuro? Algunos quieren llamar eso reparto, otros lo llaman un préstamo, le ponen diferentes nombres. Pero como no es una cosa permanente, yo no me inclino a decir que estamos hacia un sistema de reparto. Lo que queremos es un sistema de contribuciones de 3 actores que se capitalicen parte de ese dinero para tener un sistema de pensiones más sano. Bien, dicho todo eso, porque tú dijiste en una entrevista, recordaba cuando tú decías que la gran mentira que nos contaron las AFP y por supuesto su creador, José Piñera, era que con un 10% de nuestro salario íbamos a lograr jubilar con por lo menos, llegaron a decir con el 100% del último sueldo, pero con un 70% de lo que se llama la tasa de reemplazo. ¿Por qué
hablas tú de una mentira, porque ellos dirán, oye, pero es que ese era el país que teníamos en ese minuto, con una tasa de natalidad distinta, con una tasa de mortandad distinta, etcétera. Pero el mundo cambió en 40 años. A ver, en el modelo AFP, cuentas individuales, el modelo Piñera, don José, da igual la mortalidad, da igual la tasa de natalidad, porque es un modelo en que cada uno se salva solo. Y por tanto, la idea es que Mirna o Juan Pablo en su vida laboral aportan 10% de su sueldo todos los meses durante 30 años o 40 años, lo que sea la vida laboral de uno, y después le va a alcanzar para vivir cómodamente cuando somos viejos. Algunos ya estamos más viejos, pero lo cierto es que matemáticamente eso es muy difícil. Yo creo que José Piñera probablemente creía que iba a resultar, que solo invirtiendo ese dinero en el mercado de capitales era suficiente para tener muchas utilidades. Pero habían dos supuestos que son bien falsos o bien difíciles ¿Ya? de sostener. Lo primero, y los hechos lo demuestran, la gente no le gusta cotizar. La gente no cotiza toda su vida laboral. El promedio de cotizaciones de las mujeres son 12 años. El promedio de cotización de los hombres son 15 años. Es decir, los chilenos somos muy buenos para engañarnos en este tema. No cumplimos, no cumplimos. Si no hay el ahorro, es imposible que haya una buena pensión o que haya una pensión. Lo que uno, si ahorras 5 años, es imposible pensar que te vas a pensionar. En el sistema antiguo tenías que tener, si no me equivoco, eran 1040 semanas, es decir, 20 años de imposiciones, pagas estampillas en las libretas, era como se decía la antigua. Sin 20 años no recibías nada. Si tenías 19 años, 10 meses, no recibías nada. Tenías que tener una cantidad de años de imposiciones. Bueno, eso no se cumple. Y lo otro que no se cumplió, según los pronósticos de Piñera y los creadores de la AFP, son las tasas de utilidades de las inversiones. Eran muy altas antes, ahora no son tan altas. Yo creo que estas son dos partes de la mentira original que llevaron a un modelo que no satisface las necesidades de las y los chilenos. Explícame eso de la tasa de inversiones que no se cumplió. Mire, es que en los años 80, cuando se creó la AFP, no teníamos un mercado de capitales como el actual, que es más profundo, es decir, una cantidad de dinero, cientos de millones de dólares que están en la bolsa, que se invierten en empresas en Chile y fuera de Chile. Antes rendía más ese dinero, 7%, 8%. Hoy esa no es la realidad. Hoy rinde 3%, 5%. Es decir, las tasas de rentabilidad han bajado muchísimo. Esa es la realidad y es curioso que no lo hayan previsto antes. Quizás era parte del exitismo económico de los Chicago Boys que pensaban que ese boom iba a durar siempre. Lo cierto es que hoy, con lo que se ahorra, es imposible jubilar en forma digna. Y quizás ahí incluso deberíamos preguntarnos qué es una pensión, porque nosotros en Chile ahí le cambiamos el nombre a las cosas. Una persona que ahorra 5 años no va a recibir una pensión, va a ahorrar, va a juntar una cantidad de dinero y se lo van a devolver. El modelo de pensiones nuestro es uno donde no hay incentivo para ahorrar, no hay un castigo para el que no lo hace, no hay un castigo real para el empleador que no hace las cosas transparentemente. Hay muchos empleadores que hacen esto, como se dice, a la negra, no te imponen por la totalidad de las remuneraciones. Son distorsiones que deberíamos eliminar y ser más honestos con nosotros mismos al respecto. Bien, entonces sigamos avanzando, Juan Pablo, porque tú dijiste otro tema muy importante. Conversamos hasta ahora con Juan Pablo Letelier, ex senador del Partido Socialista, integró la Comisión Técnica de Pensiones. Tú dijiste, esta no va a ser la reforma que soñaba este gobierno y muy probablemente que soñaba la centroizquierda en su amplio arco. Y lo dices porque no hay, tal como decía el propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, una correlación de fuerzas favorables. De acuerdo a la actual correlación de fuerzas,
¿Qué es lo que se puede alcanzar? Y te lo pregunto porque hay quienes dicen, como el propio Jaude decía, es mejor sacar y retirar el proyecto antes que aprobar una reforma de estas características, que en la práctica no va a ser una reforma, sino que casi una reformita. Mira, deja hacer un paréntesis para explicar mi punto de vista. Ya. El presidente Ricardo Lago creó el seguro de cesantía. La gente en ese tiempo decía, ay, este es segurito, este es un pichintún, esto no va a servir de nada. Fue gradual el proceso de construcción del seguro de cesantía. Hoy tenemos un sistema de seguro de cesantía como muy pocos países en América Latina, bastante robusto, bastante sólido, al cual contribuyen los empleadores y los trabajadores para tener ahorros en caso de contingencia. En esta ocasión, vuelvo al presente, esta reforma de pensión, ¿qué es lo que apunta como eje central? Aumentar la cantidad de dinero destinado a pensiones. Un impuesto a los empresarios de 6%. Mire, y yo subrayo esto, mira, porque esta es la otra mentira. Este dinero no es de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es una falsedad. Esto es dinero para los trabajadores y trabajadoras, para sus pensiones, pero no es de ellos. Esto es un impuesto al empleador, tal como es el impuesto que pagan para el seguro de invalidez y seguridad social, tal como es el dinero que ellos aportan al seguro de cesantía. Este va a ser un aporte adicional que se le va a pedir a los empleadores para crear un sistema de pensiones distinto, más robusto. Lo primero es aumentar el ahorro, eso se va a lograr. Lo segundo es crear un sistema público donde exista seguridad social. En nuestro país todavía no nos gusta hablar de este concepto, se nos ha impuesto una cultura neoliberal de que cada uno se salve solo, pero somos medio esquizofrénicos los chilenos en esto porque nos gusta que nos dejen solos hasta que tengamos un problema. Ahí pedimos que el Estado nos ayude. Pero lo segundo es crear un pequeño sistema de seguridad social que se va a notar en régimen en dos elementos pequeños pero importantes, que es la tabla para rectificar las distorsiones de las pensiones de las mujeres y un bono para cuidadores y cuidadoras. Sabemos que hay muchas personas que se dedican, y eso sí, en la medida que envejecemos, muy relevante, al ser cuidadores, salen del mercado de trabajo, necesitamos compensar ese trabajo no formal de cuidado. El sistema de seguridad social se va a fortalecer con eso y probablemente se incorpore formalmente ahora en este sistema de seguridad social el seguro de invalidez y seguridad social, que hasta ahora ha operado un poco como suelto, voy a decir. Yo creo que se va a meter sistémicamente en esto mismo. Es decir, una parte de los impuestos que van a pagar los empleadores van a servir para crear este peldaño. Adicionalmente, se van a cambiar otros temas que son relevantes. La política de inversiones. No se va a permitir que las AFP puedan cobrar por este dinero adicional que van a tener que invertir. No se va a permitir las comisiones sombra, como le dicen algunos, para algunos instrumentos de inversión. Se va a establecer un nuevo sistema de cobranza que es muy importante. Hay miles de millones de pesos que no se recuperan de empleadores que declararon pero no pagaron las imposiciones. Hay otros temas adicionales que están ahí. Donde no está claro, y termino, es qué vamos a hacer con la industria, con las 6 AFP. Porque son empresas que ganan muchas utilidades, no porque administren mucho dinero. Eso no es la razón que ganan mucha plata. Ganan mucha plata porque cobran una comisión alta. Y este es un sistema donde todo lo que va entrando ellos tienen derecho a cobrar una comisión de lo que aportan las y los trabajadores. No le van a cobrar a los empresarios el dinero que se va a incorporar a sus cuentas. Ya, hay varios puntos ahí, pero quiero detenerme, Juan Pablo Letelier, en el punto que tú señalas de que este 6% no es de los trabajadores, sino que es para los trabajadores. Te lo pregunto porque
Ahí está toda la discusión. La plata es mía, con mi plata no, toda la plata a mi cuenta individual, las encuestas se encargan de preguntar, o sea, permanentemente usted diría que esa plata vaya a una cuenta de solidaridad o a la cuenta suya, y por supuesto todo el mundo dice, por supuesto que a mi cuenta, pero además todo el mundo quiere que le suban las pensiones a los jubilados de hoy. Porque, a ver, entendamos bien esta diferencia entre para y de los trabajadores. A ver, mire, esto es una gran mentira. Y a mí me encantaría que Evelyn Matei se pronuncie sobre esto. El 6% adicional que se le va a cobrar a los empleadores, ¿es un impuesto al trabajo o es de los trabajadores? Es plata que los empresarios van a poner, tal como ponen plata para el seguro de cesantía, plata que van a poner y que ponen para el seguro de invalidez y seguridad social. Este es un nuevo aporte que van a hacer los empresarios, es un costo del trabajo, un impuesto al trabajo que van a aportar a un sistema de seguridad social, en particular dentro del sistema de seguridad social, a pensiones, al ahorro para pensiones futuras de trabajadores. Esto es muy importante, Mirna, porque ¿Ya? aquí está el meollo de cómo nos decimos las cosas como país, porque esta plata no es ni tuya, ni mía, ni de los auditores que nos escuchan. Es para ellos si es que cumplen ciertos requisitos. Así creo que debería ser, porque este dinero que van a aportar los empleadores es para la gente que trabaja y que cotiza toda su vida laboral, independientes o dependientes, para tener un ingreso en la vejez. Esto no es un subsidio a la pobreza de los adultos mayores. Esto no es lo que estamos construyendo, y aquí se generan confusiones. Yo pediría que Evelyn Matei sea honesta en esto. Ella es buena economista y en estas cosas sabe. Esto es un impuesto al trabajo. Este 6% se va a sumar al 2% que cuesta el seguro de invalidez y seguridad social y al porcentaje que ponen para el seguro de cesantía. La forma como se administra, queremos que una parte sirva en régimen para rectificar las distorsiones que hay, pensiones mujeres, para cuidadores, y también queremos que una parte de este fondo debería ser destinado a contingencias, porque el mundo de la previsión de lo que va a pasar en 20 años es bien complejo saberlo, y también es muy útil que este fondo, por cierto, es para mejorar las pensiones de los que hoy están trabajando, pero sus pensiones son en 30 años más. Esa plata hay que invertirla, capitalizarla. Sí tenemos un problema en el corto plazo, y lo que se dice es que esta plata que están pagando los empresarios, un impuesto, que se use una parte de ese impuesto para arreglar las pensiones de hoy. El Estado lo va a devolver en los próximos 20 años. Y es ahí donde tenemos una mezquindad increíble de la derecha, ideológicamente presa de la tontera individualista neoliberal, que no quieren ser solidarios con plata que son de impuestos. Estos son plata de impuestos de los empresarios. Es muy mezquino la actitud de la derecha en estos días. Perdona, Y pero diría, sí, cuando tú hablas de esa mezquindad, para entenderlo bien, porque justamente te refieres a que la derecha ha sido muy renuente a ocupar ese 6% para distribuir en materia de solidaridad, siempre argumentando que lo que hay ahí es un reparto y que los sistemas de reparto están todos fracasados en el mundo. mire, el sistema de reparto, en el sentido de que es, los que hoy trabajan le pagan las pensiones a los pasivos, ese no es el modelo que hay en Chile. Ese no es el modelo que hay en Chile. Aquí lo que se quiere, aquí tenemos un sistema donde uno ahorra, se capitaliza y ese dinero sirve para la pensión de uno. Hay que cotizar, eso sí. El Estado da un subsidio de un segundo componente, y aquí va a haber una inyección de ahorro adicional de un impuesto al trabajo que va a ir también a capitalización. Lo que se está planteando es que una parte de esa plata que van a poner los empresarios actúe como un préstamo al Estado, como bonos que el Estado pone, y que esa plata la reinyecta al sistema con el tiempo para que sirva para las pensiones de las personas de la misma forma que hubiese aportado sus pensiones si no se hubiese usado ese dinero ahora. ¿Cuál es la ¿Por qué? mezquindad? Perdona, Juan Pablo, para entenderlo bien.
Mira, la mezquindad yo diría que son dos. ¿Qué les importa que se use la plata que están aportando los empresarios en un impuesto al trabajo para arreglar las pensiones de los hoy jubilados si el Estado los va a devolver a futuro? ¿Por qué no quieren eso? Y la razón que no quieren es por un fin electoral. Porque si tú beneficias a más pensionados hoy, el cálculo de la derecha, mezquina a mi juicio, es, van a querer más al presidente Boric, van a votar más por la centroizquierda. Y eso es una estupidez. La gente vota por otras razones, no es mezquino. Y es mezquino también, mira, por otra razón. Mire, en la política a veces unos tienen más números de parlamentarios, a veces otros tienen más números parlamentarios. Las cosas se mueven. Lo que diríamos en materia de pensiones es no jugar a la apuesta chica, sino buscar sistemas más estables. Yo creo que están siendo mezquinos para armar algo que sea más estable durante los próximos 40 años. Perdona, ¿qué sería menos mezquino para entender? Porque hasta donde estamos entendiendo, habría un acuerdo para que al menos un 2%, ahí tú me corriges, ¿no es cierto?, vaya a este llamado préstamo que harían los actuales cotizantes, ¿no es así? Más este 0,5 que sería para igualar hombres y mujeres. ¿Tú dices que es mezquino proponer solo un 2,5 de ese 6%? Y yo creo que ellos han estado regateando. Es por eso que lo encuentro mezquino. Es una actitud como de estar regateando en cada centésima para crear un sistema. Mire, el Estado chileno funciona bien. El Banco Central funciona muy bien. Nadie se roba la plata, ni las AFP se roban la plata. Uno puede pensar que una industria que gana mucha utilidad, yo creo que es un escándalo las utilidades que ganan, eso está fuera de discusión, pero nadie se va a robar la plata. Lo que yo digo es, con este aporte que van a poner los empresarios, la derecha debería ser un poco más generosa en crear un sistema más estable de seguridad social, donde se corrijan desigualdades hombres-mujeres, cuidadores, diferencias de ingresos, la solidaridad al interior de nuestra generación es importante y ahí hay mucha mezquindad y han estado en estos últimos días cuestionando si el préstamo, que así lo llaman, para arreglar las pensiones de los actuales pensionados va a alcanzar para quiénes. ¿Quiénes van a recibir el aumento de las pensiones de los hoy jubilados con el dinero que se va a generar? Es ahí a donde me refiero a la mezquindad. Hay sectores de la derecha que quieren que solo sean algunos de los pensionados de hoy y no la gran mayoría de ellos. Juan Pablo, se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte, a ver, dos puntos que no puedo dejar de preguntarte. Lo primero, tú dijiste, esta no es la reforma que se anheló. Pese a aquello, a ver, si no se aprueba esta reforma, primero que nada, ¿qué va a pasar? Y segundo, ¿qué llamado le harías tú a precisamente la centroizquierda y particularmente a ciertos diputados y diputadas que incluso estaban proponiendo un plebiscito para que se plebiscitara junto con las elecciones presidenciales si la gente quería FP o no quería FP? Y por ahí salieron la derecha diciendo, diputados, entonces plebiscitemos si el 6% va todo a cuenta individual o no. ¿Te fijas? Entonces, eso. Me voy a hacer... Me gustó lo que dijo el senador Gastón Saavedra, que los diputados esperen, ellos tuvieron su momento el debate, dejen que los senadores avancen, el proyecto va a volver a la Cámara y en ese momento es cuando deberían opinar. Creo que se están acelerando en opinar. Hablar de plebiscito me parece ya un exceso de todo tipo. Esto es un problema que el sistema político tiene que resolver. Yo soy, como dije al principio, meridianamente optimista, no va a ser la reforma de mis sueños, yo creo que hay que aprobarla, yo creo que el que aumente la cantidad de dinero destinado a un sistema de pensiones, con el impuesto a los empresarios, como un impuesto al trabajo, es un aporte. El que se pueda mejorar las pensiones de algunos de los pensionados de hoy, yo espero que sea la máxima cantidad posible, es muy importante. Espero que la derecha en eso no sea mezquina. El que se pueda cambiar la política de inversiones. Hay una serie de elementos que son muy importantes de esta reforma. No me quiero meter en los temas técnicos. Sí. No, Yo creo pero que hay que apoyarla. sí. Ya, pero Es espérame, un error. y dijiste algo solamente para hacer como el cierre final de ese punto. Este es un gobierno que no ganó en primera vuelta y que no tiene mayoría en el Congreso.
Así es, y por eso uno tiene que construir los acuerdos de acuerdo a la realidad. En eso el autor Carmona tiene razón, correlación de fuerza. Mi crítica a la derecha, a los republicanos, a la UDI de Chile Vamos, es que tampoco quieren asumir que el proceso constituyente, el segundo, también fue fallido. La gente no quiere esta cosa extrema. Es verdad, los chilenos somos medio esquizofrénicos a veces. Hablamos harto, decimos que la plata es mía, de la AFP, pero la gente no cotiza. A veces los chilenos queremos recibir y no hacer el esfuerzo, por lo menos la mayoría no hace el esfuerzo que necesita para una pensión. Los sistemas de pensiones requieren de ahorro de las y los trabajadores. Esto es una ley para las y los trabajadores. La gente que contribuye, que es dependiente, que trabaja las 40 horas a la semana, que se saca la mugre, para que tenga una pensión cuando sean mayores. Yo pediría, no perdamos eso de vista, apoyemos este esfuerzo que se está haciendo. Creo que es importante, va a ser gradual. En 20 años vamos a ver, en 15 años vamos a ver que tenemos un sistema más robusto que lo que queremos. No tan Ya, robusto como el inicialmente deseado, pero así pero somos y dime una gradualistas los cosa, chilenos. ya, pero tampoco se va a lograr la división de la industria, una parte que administre, la otra parte que invierta, pero a ver, ¿cuál es el punto que tú Sí. dirías que se puede llegar a acuerdo ahí? Yo creo que la industria va a quedar como una tarea pendiente. Creo que la derecha está siendo irresponsable al no abrirse a esta conversación. Creo que eso va a ocurrir en el futuro necesariamente porque es una industria que tiene utilidades muy por sobre lo que ganan en la construcción, muy por sobre lo que ganan en la manufactura, muy por sobre lo que se gana en la industria del alimento. Es decir, es una industria que gana demasiado. En algún momento se va a tener que decidir si le vamos a poner un control de precios, si vamos a licitar todo. Algunos proponen ahora licitar los clientes que tienen las AFP y cambiarlas de AFP aunque no quieran. Hay muchas versiones. Yo creo que lo correcto habría sido armar una AFP estatal del Banco Estado que compita con estas empresas privadas para regular el precio, para que no haya esta utilidad, pero eso Ya, va a quedar como una tarea pendiente, por desgracia. ya, o sea, no va a haber ni siquiera licitación del stock de los actuales cotizantes. Vamos a ver si eso ocurre. Digamos, yo no soy de los más optimistas en ese punto. Ok. Yo creo que vamos a terminar una batalla legal en el Tribunal Constitucional y va a ser un enredo eso. Ya, y por Pero último, ya, y mañana la votación, ¿cómo parte para que me termines de explicar cómo va a ser el proceso a partir de mañana en la votación en la Comisión de Trabajo? creo que el senador Coloma va a poner el proyecto en votación en general Ya, inicialmente. Después va a poner en votación los temas donde ya hay consenso, y hay muchos temas donde hay consenso sobre el sistema de cobranza, sobre lo que son los multifondos, finalizar los multifondos y armar fondos de inversión generacional, es decir, una nueva política de inversión. Hay una serie de temas técnicos donde hay acuerdos, son como 6 puntos, ya, y creo que al final vamos a entrar en estos temas de tabla mujer, beneficios de cuidadores y cómo se utiliza este impuesto al trabajo que los empresarios van a aportar a las pensiones para los trabajadores y trabajadoras a futuro. perfecto. Tú decías, Juan Pablo, un tema muy interesante. Tú dijiste, aquí hubo un cambio desde el punto de vista de la ciudadanía. Es que este No Más AFP que concitó esa marcha del 1.000.000 de personas, ¿qué fue lo que cambió? ¿Los retiros cambiaron esa percepción que había respecto de la industria? Yo creo que la gente, los chilenos somos medio esquizofrénicos, disculpa que lo diga así, es dura la Sí, palabra, pero um, queremos la plata nosotros porque a nadie le gusta cotizar. Por eso la cotización es obligatoria, es una obligación legal. La gente cuando vio que tenía dinero y que podía echarle mano, comenzó a decir, ah, esta es mía. Entonces, todo el dinero que entra quieren pensar que ellos le van a poder echar mano a esto. Y yo creo que eso es una distorsión. Están mirando mal las cosas. Creo que las AFP han hecho una campaña increíble, muy eficaz, diciendo que la plata es de la gente, pero le están mintiendo. La plata no es ni de las AFP
no es de la gente la plata adicional que va a aportar los empresarios, es para el sistema de pensiones, se podrá instalar en sus cuentas, pero es un impuesto que pagan los empresarios. Yo creo que es bien importante hacer esa diferencia porque los sistemas de pensiones son complejos, es un tema que demora muchos años en madurar y lo que necesitamos es dar certeza para la vejez en nuestro país. Y como vamos a tener cada vez más viejos, es importante que lo hagamos en forma responsable. Bien, pues Juan Pablo Letelier, ex integrante de la Comisión Técnica de Pensiones del Senado, ex senador de... Ah, pero Juan Pablo, no sé si alcanzo, si me permites un segundo, solamente un segundo, para cambiarte de tema cortito y preguntarte si me imagino que has seguido lo que ha ocurrido con esta fallida venta de la Casa de Allende y particularmente la decisión que está tomando el Partido Republicano de llegar al TC, hacer un requerimiento ante el TC para destituir a la senadora Allende. ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece una vergüenza la actitud de los diputados. Quiero recordar que esos diputados son los que aprobaron la ley y los dineros para comprar la casa de guardia vieja del presidente Allende y la casa del expresidente Elwin. Se hizo a través de una ley el destinar los dineros para hacer las compras de estas casas. Actúan hoy como que fuera algo que no sabían. Mira, lo primero que uno debería decir es que ellos son los que aprobaron una ley que autorizó que el Estado comprara estas casas. Lo segundo que creo que es muy importante es poder despejar bien qué se entiende por los contratos con el Estado. Es decir, una ministra de gobierno no puede o puede tener una cuenta de ahorro o una cuenta corriente en el Banco Estado. Si tiene una cuenta en el Banco Estado, hace un contrato con el Estado. ¿Cuál es el límite ahí? A mí me parece que los diputados están tensionando el ambiente político de una forma absolutamente indebida. Lamento por la historia de Chile que esa propiedad no pase a ser patrimonio del Estado. El gobierno podría haber expropiado la propiedad, que es el otro camino. Aquí no había dolo, no había mala fe. La única mala fe es la actitud de la derecha que quieren cuestionar a la familia Allende o a la familia, los que sean, los herederos, por una compra que el Congreso autorizó. Y eso es lo que a mí más me sorprende, es que los que están acusando son los mismos que autorizaron la compra de la casa a sabiendas que era de la sucesión de la familia Allende, a sabiendas que la ministra Maya Fernández era ministra de Estado, a sabiendas que la senadora Allende es senadora de la República. Mire, estas pequeñeces le hacen muy mal a la política. Y yo haría un llamado yo diría, por lo menos a aquellos políticos de Chile Vamos más responsables, que le saquen el piso a este tipo de actitudes que le hacen muy mal al país, porque todos sabíamos que se aprobó una ley, la ley de presupuesto para comprar estas casas y que ahora estén negando eso, como que no sabían que esto iba a ocurrir, me parece tremendo. Puede haber un tema de forma, se desistió del contrato por lo mismo, buscarán otra fórmula legal. Yo no creo que la Contralora General de la República sea una persona viciada, mala, es decir, aquí se han hecho muchos extremos innecesariamente. Bien, pues ahora sí, Juan Pablo Letelier, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias, igualmente. Chao. Saludamos, chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene la capacidad real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita, gratuidad
www.academia.cl. Al regreso vamos a estar conversando con Patricio Fernández, director del programa de democracia UDP, a propósito de una encuesta que muestra que el 52% cree que un gobierno autoritario lo haría mejor que uno democrático a la hora de combatir la delincuencia. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.